Apurada por salir a la vereda y recorrer las calles del barrio, entré precipitadamente a la cueva. Tal vez si hubiera estado más atenta, no me habría dejado sorprender. Justo al momento de entrar, sentí cómo unos brazos me atrapaban, dejándome inmóvil. Una mano me tapaba la boca, pero aún así yo gritaba. Hacia el exterior no se escuchaba mi voz, pero dentro de mi cabeza retumbaba tan fuerte el miedo y bombeaba de tal manera mi corazón que tardé unos segundos en darme cuenta de que la persona que me había agarrado me hablaba bajito al oído y me llamaba por mi nombre. Logré calmarme un poco y entonces sí escuché. Soy yo, Catalina, soy Juan Alberto, el primo de Fabiola, no grites, por favor. Aflojé mi cuerpo y dejé de gritar. Era la voz de Juan A. Lo había reconocido. Él se dio cuenta y me soltó. A tientas, busqué la linterna y la encendí para conseguir vernos mejor el uno al otro. Los dos nos quedamos apretujados frente a frente, dentro de la guarida sin decir nada. Juan A. ¿Qué estaba haciendo el primo de Fabiola en nuestra cueva secreta? ¿Cómo sabía de su existencia? Bueno, Llegaron con el viento, efectivamente creo que toca como diversas temáticas. El libro está pensado para mis hijos, no. En principio fue escrito de alguna forma como para mis hijos, en buena medida eso me inspiró como a trabajar para chavitos. Y Llegaron con el viento está pensado como para niños de 10 años para arriba, yo diría. El tema o los temas que aborda de alguna manera tienen que ver efectivamente con la discriminación. En esencia es como un grupo de personas que a partir de una sequía se ven orillados a llegar, a irse de un pueblo a otro, a emigrar, y es como un grupo de desplazados que llega como a un nuevo lugar y en esa localidad de alguna manera se conocen como los personajes centrales. Por un lado Tiana, que es la niña desplazada, la niña que viene con esta gente nueva a vivir al pueblo, y por otro lado Mateo y Tomás, que son unos hermanos que ya viven en ese pueblo, que se harán amigos, etc. Está el tema de la discriminación, está el tema como de los desplazados y de alguna manera de la ausencia a veces como del Estado, del gobierno para atender estas cuestiones, pero igual creo que en el centro de la historia es una historia de amistad, porque en buena medida tiene que ver con esos chavitos y cómo se van relacionando y cómo ellos se enfrentan a esta idea de la discriminación, que es más adulta, que es más de los otros, y cómo ellos van encontrando su propio sistema de valores, cómo ellos van encontrando su propia forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, en buena medida, el libro como asiste a ese proceso, en particular desde Mateo, que es el personaje que es el punto de vista como narrativo, que es uno de los niños, y cómo él va modificando como su lugar, ¿no? Al principio, si bien a él le molesta que otros chavos molesten a Tiana y a sus compañeros, a los chicos desplazados, le molesta, pero no se atreve, ¿no? a plantar cara o a hacer algo, y cómo él va cambiando y va como enfrentándose como a los otros. Entonces yo creo que más allá de los temas grandes que también tienen que ver con la sequía, que está provocada por la contaminación de los ríos, por la minería no legítima, etcétera, por una serie como de cosas, igual en el centro de la cuestión es una aventura y una historia de amistad. La infancia puede ser muy cruda también y puede ser muy tremenda de algún modo, y creo que no nos hace bien o no hace bien como de alguna manera idealizarla y hablar como de una cosa donde todo sale bien, porque la infancia es compleja y también es una época de la vida donde uno va encontrando justamente eso, su propio sistema de valores. La adolescencia después eso lo potencia aún más, pero ya desde la infancia de alguna manera tú te vas viendo en diversas situaciones que te obligan a pensar quién eres y cómo quieres actuar en determinado momento. Creo que en el caso de Llegaron con el viento, la particularidad es que el centro de la cuestión no está tanto en el que molesta, sino en los otros, en el que asiste al bullying y no hace nada y no reacciona, y cómo a veces cuando ese entorno, generalmente el bully o el que molesta o el violento, no es necesario que haya miles de violentos, alcanza con que haya muchos que se callan la boca, y creo que en esencia es uno de los grandes problemas en torno al bullying, a que se molesten a otros niños cuando los demás no reaccionan. Entonces, de alguna manera el libro hace el acento en eso, porque Mateo es uno de los que al principio calla, aunque está en absoluto desacuerdo con que molesten a los otros chicos, aunque le duele y no sabe
no sabe cómo reaccionar porque él mismo tiene miedo de pasar a ser el centro de las bromas, el centro de que se le moleste, y sin embargo se atreve. Entonces, de alguna manera, el libro juega con esa idea de decir, también cuando te atreves, te sientes mejor contigo mismo, y eso no tiene precio. El Año de los Secretos es uno de mis primeros libros para niños, digamos, y de mis primeros libros en general. Eh, por un lado está mi propia historia personal. Yo soy hija de exilio, de dictadura, y vengo a vivir a México a los 6, 7 años, justamente escapando, huyendo como de una dictadura en Uruguay. Entonces, de alguna manera estaba como eso en mi historia personal. Cuando yo empiezo a escribir para niños tenía mucho que ver, mis hijos eran mucho más pequeños, y de alguna manera era una forma de transmitirles una experiencia vital a mis hijos a través como de una aventura, a través de una historia. Creo que muchas veces hablar en general de los procesos sociales, de los procesos políticos, es difícil, no solo la comprensión con los chavos, sino tener su atención, tener su interés. Creo que a veces cuando centramos esos procesos sociales en la vida de gente concreta, cuando lo volvemos individual y de repente es la historia de una familia, de unos niños que les pasa esto, aquello y lo otro, de golpe se vuelve mucho más cercano. Ya no es un proceso histórico, descubres que toda la historia le ocurrió a alguien, que todos los procesos históricos incidieron en las vidas de cada una de las personas. Y en el caso mío era de mi propia existencia. Mi papá estuvo detenido por la dictadura, por ejemplo. Entonces, de algún modo fue como una manera lúdica de acercarle eso a mis hijos, y luego se fue transformando en un libro. Hoy así que una cosa llegó a la otra y acabó siendo publicado. Pero de alguna manera en esa primera instancia tenía que ver con explicarme a mí misma, con poder contarles una parte de mi historia. Si bien El Año de los Secretos no es autobiográfico, a mí no me pasaron específicamente esas cosas, pero sí el miedo, pero sí el hecho de tener que cambiar de un país e irme a otro, de exiliarme, y lo difícil que es eso y lo incomprensible que es cuando tienes 7 años, cuando tienes 7 años. Bueno, de hecho, en el caso del Año de los Secretos, creo que justamente hay en el fondo un alegato en contra, ¿no?, de las armas. Justamente ella sabe, uno de los personajes conoce de la existencia de un arma que la había en su familia, que la habían enterrado, y ella, tratando de proteger a su primo, bueno, su primo, hago un poquito un paréntesis para que se comprenda, son un grupo de niños vecinos, que una de ellas es hija de un hombre que está preso, de un abuelo que está preso y de un hombre que está clandestino. Y queda como viviendo en casa de los vecinos porque su familia no está disponible, y de alguna manera los vecinos se ofrecen a cuidarla. Unos vecinos que no son politizados, unos vecinos que en realidad no tienen ninguna clase de problema, bueno, directo con la dictadura, más allá de que les parece mal un gobierno que llega allí sin las urnas, que llega allí de manera no democrática. Tienen esa idea, eso no les parece bien, pero no son gente politizada ni que participe en manifestaciones, etc. Y sin embargo, cuando se ven en la disyuntiva de cuidar o no a esta niña, aunque eso los pone en riesgo, deciden cuidarla igual. Porque también el libro tiene que ver nuevamente con la amistad, con la buena vecindad, con ser buena persona o no serlo, de alguna manera. El hecho es que ellos cuidan a esta niña, y todos estos niños, bueno, hay toda una serie de aventuras infantiles. Entre ellas tienen en el fondo de la casa una especie de cueva y una cosa donde se esconden, y tienen un club de chicas y otro club de chicos. Pero este aquí que un primo de esta niña, que también participa en política, está herido, y sabiendo de la existencia de este escondite, se mete en el fondo de la casa y allí se esconde, pero está muy herido y no puede irse. Y entonces todos estos niños, toda esta banda de niños, 3 varones, 2 niñas, se ven en la necesidad de tomar decisiones, de disyuntivas justamente éticas. ¿Qué se hace? ¿A quién le decimos? ¿Avisamos o no avisamos? Deciden no avisar y ayudarle a Juan A., que es este muchacho que es un poco mayor que ellos, es un adolescente, a salir de ahí, a escapar de ahí y a marcharse. De alguna manera, nuevamente es eso, se trata justamente de una historia de niños tomando decisiones. En un punto está el tema del arma. Catalina sabe que existe un arma y decide ir a buscarla en secreto, sin que los demás lo sepan. Ella va a buscarla, por suerte
le dirá Juana, no la encuentra. Y él le dice que él no quiere un arma, que quiere irse, que quiere escaparse, pero que las armas de algún modo solo traen problemas. Por ahí uno dice, las armas las carga el diablo, y él contesta, y la descargan todos los idiotas del mundo. Y de alguna forma yo creo que el papel que juega aquí el arma es justamente al contrario, es un cuestionamiento del portar armas, es un cuestionamiento de la fuerza, de la violencia, ¿no? Más bien juega como en contra de esa idea. Está el tema de los prejuicios, de cómo ellos, sin conocer al vecino del fondo, ya lo han juzgado como, porque bueno, hay un hermano que sí es chorro, dicen en Uruguay, ladrón, digamos, sí hay como una serie de situaciones, pero lo cierto es que de este niño en particular ellos no saben nada, y después resulta ser un gran amigo y un gran vecino, sumamente solidario, ¿no? Y que les ayuda incluso en una noche que Juan A tiene fiebre, y ella no, Cata no puede ir a ayudarlo, etcétera. Será él como una especie, ahí dicen un diablo de la guarda, porque el ángel de la guarda era ella, un pequeño diablo de la guarda, el que le da agua durante la noche, aunque el otro tiene tanta fiebre que le cuesta después recordarlo, ¿no? Recordar que ya se conocen. Sí, yo creo que ese personaje o el papel que juega ese personaje es cómo nos llenamos de niños y de grandes, ni hablar. Estamos muchas veces llenos de prejuicios con respecto a las otras personas, pero también es interesante cómo logran romper ese prejuicio. Él acaba de alguna manera, incluso en la escena final, se vuelve casi como el amigo sustituto de su amiga que se ha ido al exilio, y cómo uno puede haber tenido una idea y cambiarla, ¿no? Cómo uno puede haber tenido un prejuicio y romperlo. Me interesa como mucho el tema de los prejuicios, en el otro también está como profundamente presente en Llegaron con el viento, la idea de que estamos llenos de prejuicios, a veces familiares, a veces sociales. En Llegaron con el viento es el pueblo todo, que es racista directamente con estos muchachos que llegan, no el abuelo de los protagonistas que de alguna manera viene como a jugar o a la balanza en ambos lados, pero me interesa mucho como los prejuicios. Creo que es un tema que como seres humanos nos atraviesa de lado a lado, y creo que es importante hablar desde el vamos con los niños de eso, ¿no? No te quedes con la primera impresión, la gente no es su envase, la gente es muchas cosas, e incluso puede no gustarte algo de alguien y no significa que debas odiarlo o que es tu enemigo, ¿no? Romper la idea del enemigo, romper la idea del otro, ¿no? Lograr como humanizar al que no conoces. Todos los seres humanos somos mucho más parecidos unos a otros de lo que a veces creemos. Pues lo hemos pensado, de hecho, Llegaron con el viento está entre nuestros proyectos e ideas de llevarlo al cine. No tanto El año de los secretos, porque es de época, en fin, tiene como unas complicaciones como de producción, etcétera, aparte de que ocurre en Uruguay, aunque hemos pensado de repente decir, no, a lo mejor lo podríamos trasladar a México, en fin, Tlatelolco, no sé, 68, en fin, lo hemos llegado a pensar, pero de momento no tenemos así como tan claro. Nos encantaría, efectivamente creo que no se hace como mucho cine para niños, algunas cosas sí de animación, pero hemos pensado que sería interesante no hacerlo en animación, sino hacerlo como en acción viva, ¿no? Con chavitos actuando la historia, pero bueno, está como en las ganas, pero no, nada muy concreto, lamentablemente. Uy, es que siempre esa es la pregunta más temida. Quiero decir, no tengo un libro de cabecera, soy una persona que lee bastante. Este, Justo fíjate que acabo de terminar un libro ayer, Patria, de Fernando Aramburú, un escritor español que habla justamente del tema de ETA, el tema de lo doloroso, habla de la imbecilidad humana también. Eso no es como para niños. Habla habla del horror de la violencia, pero sí, también de la estupidez de la violencia y cómo destruye familias, de los prejuicios, cuestiona el nacionalismo, pero sobre todo cuestiona el hecho de utilizar la violencia para conseguir tal o cuales fines. Ese libro me acabo de leer y por eso lo recuerdo, pero en realidad no tengo, me gusta mucha gente. También me gustan mucho, por ejemplo, las novelas de ciencia ficción. Adoro a Margaret Atwood, Ray Bradbury, Asimov. ¿Qué más te podría decir? Muchas cosas. En realidad soy como una lectora bastante voraz. También leo mucho policial, desde cosas muy clásicas, Hammett, Ross MacDonald, en fin. Pero no tengo así como, me cuesta mucho
decirte, pero bueno, hablando de niños, recomendaría mucho uno de Salman Rushdie, dos libros en realidad, el de Arum y el de Luca, que en realidad los hace para sus hijos, son una belleza. Entonces, si tuviera que recomendar, que me parece interesante por la temática que estamos tomando, dos libros infantiles que he leído de forma reciente, mis hijos ya están grandes, pero yo sigo leyendo, son esos, los de Salman Rushdie, que están hermosos realmente, pura imaginación, pura magia.